10 y 17, 10 y 18 de la mañana, justo cambió la hora, 15 grados la temperatura, estamos escuchando Vuelves una y otra vez de Ciudad Nómade y te decíamos que la fase 3 del programa económico lanzada el 14 de abril por la noche, cuando el gobierno anuncia la salida del cepo y este esquema de flotación entre bandas cambiarias que van entre 1.000 pesos y 1.400 pesos, pero son móviles mes a mes. El piso inferior cae 1% y el piso superior sube 1%. Es decir, es una flotación, como dicen algunos, con bracitos, que en algún momento van a desaparecer. En algún momento, supuestamente, la economía, la moneda, debiera flotar libremente en la Argentina. Debutó con novedades. Una de las principales novedades es el fortalecimiento de las reservas vía la inyección de 12.000 millones de dólares de Fondo Monetario Internacional. Y lo que vimos es que las reservas brutas saltaron a 39.000 millones de dólares. Pero desde fines de abril hasta hoy cayeron casi 1.000 millones de dólares. Es decir, ahí también estás viendo que para el gobierno, por lo menos en este corto plazo, no es prioridad sumar más reservas, sino, como lo dijo en una charla esta semana Federico Furiasi, la prioridad en el trilema del programa económico es la desinflación. Es donde el gobierno está poniendo todos los cañones. Para entender un poco cómo se está desarrollando esta fase 3 y también este plan del gobierno para que los argentinos usen sus dólares del colchón, estamos en comunicación con Claudio Caprarulo, director de Analítica. Claudio, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Leandro Dario, Agustín Jamele, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo estas primeras 3 4 semanas de la fase 3? Yo estaba contando que caen las reservas. También podemos decir que hay estabilidad cambiaria, o por lo menos el dólar oficial debutó en 1.200 y ya está en 1.130. Por el lado cambiario hay tranquilidad, pero bueno, ¿cómo estás haciendo vos el diagnóstico de estas primeras semanas? Bueno, a ver, como vos señalabas bien, en los términos del gobierno, en tanto a inflación, resultó exitoso, ¿no? Estos primeros meses, al menos en los relevamientos de precios que hacemos de analítica, no notamos una aceleración durante el mes de abril. En consecuencia, nuestra proyección de inflación está un poquito por debajo del dato que había sido de marzo, que fue del 3,7%. Entonces, en ese sentido, como decías vos, que el gobierno señala algo que ya uno lo venía viendo, las medidas que había tomado desde muy del principio de su gobierno, ¿no? Después de la fuerte devaluación que hizo, de esta idea de vamos a liberalizar todos los precios, liberalizamos, por ejemplo, el precio de las prepagas, de las tarifas. Automáticamente, un par de meses después, empezó a decir, bueno, vamos a retrotraer, vamos a empezar a rediscutir entonces cómo van a ser los aumentos de las prepagas. El mismo ministro de Economía señaló que iban a autorizar o no aumentos en las tarifas de servicios públicos dependiendo cómo venía el dato de inflación. Entonces, estaba claro que todos los cañones estaban puestos sobre eso y sobre todo con una cuestión más relacionada con la sostenibilidad, y ahí lo relaciono con lo segundo que vos señalabas, que está con el panorama, la caja de los dólares, ¿no? Todo lo que los economistas decíamos, mirá, tu estrategia para bajar la inflación te está dando resultados, pero cuidado porque está yendo una apreciación cambiaria muy fuerte en un contexto de apertura de las importaciones, en la cual vos venías a ver, la herencia que recibe el gobierno obviamente es muy mala, no solo en lo nominal, sino también en lo que refería a la oferta y la demanda de dólares, con un cepo muy rígido y con reservas netas negativas. Bueno, partías del subsuelo, ojo porque con las medidas que vos estás tomando no vas a resolver los problemas que tenés en el equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares. Entonces, si ahora volviendo a lo que pasó a partir del desarme del cepo cambiario parcial, porque fue para las personas humanas, no para las empresas, lo que sí vemos también es que cambió todo para que nada cambie, ¿no? Porque la verdad es que si vos analizás cómo evolucionó el tipo de cambio oficial, es una devaluación dependiendo qué día tomes en cuanto a, por lo que vos señalabas, un día baja, un día sube un poquito, pero entre el 9 y el 7%, llegó a estar un poquito más arriba los primeros días, después bajó. Bueno, vos decís, ¿es una devaluación suficiente para equilibrar, o al menos para empezar a mejorar, trazar otra trayectoria en la acumulación de dólares del gobierno? Bueno, parece que no, más allá de lo que uno pueda pensar o proyectar, parece que no, porque al menos durante este mes lo que estamos viendo es que las reservas brutas del Banco Central crecieron, pero principalmente gracias a lo que sucedió con el desembolso del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, mientras las reservas netas siguen siendo fuertemente negativas, con una primera parada que tiene el gobierno para demostrar si lo que armó es sostenible o no, al menos en cuanto a sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional, porque el 13 de julio tiene que cumplir con una meta de reservas netas que lo obligaría desde hoy hacia el 13 de junio a acumular, dependiendo cómo evalúas el yen, el oro, etcétera, pero
En un escenario similar, pensemos en 5.500 millones de dólares que tiene que acumular. Le Claudio, falta un mes. claro, esa meta es muy desafiante, no se sabe cómo va a ser el gobierno para cumplirla, pero hay otra cuestión que el gobierno está impulsando fuertemente estos días, que es que los argentinos vuelvan a sacar dólares de debajo del colchón y los inyecten en la economía. De hecho, ayer Milei fue bastante enfático con eso y te invito a escucharlo y después quiero que me digas qué pensás de esto. Les paso un detalle, todo lo que tienen los dólares en el colchón también tienen tasa de interés negativa porque van perdiendo con la inflación del dólar. No, se les paso un dato solo para que lo tengan incorporado para cuando yo les hable de meter los dólares adentro del sistema. Bueno, ahí se nota bien claro que el gobierno quiere que los argentinos por lo menos vuelquen dólares que están fuera del circuito financiero tradicional a la economía real. No se sabe cómo lo va a hacer, se está hablando de que están redactando un decreto, no se sabe cuál va a ser el marco jurídico, pero yo te quería preguntar, ¿qué es lo que está buscando el gobierno con esto? ¿Dinamizar la actividad económica en un momento en el cual hay poca liquidez de pesos o también el objetivo es engrosar las reservas vía depósitos, encajes? Bueno, me parece que por donde lo analicemos es un círculo virtuoso, ¿no? Claramente, aparte, no es solo una medida que ya lo buscó Milei el año pasado con el blanqueo que hizo, donde se blanquearon un poco más de 30.000 millones de dólares, sino también medidas que en su momento había tomado Cristina Fernández de Kirchner, que tomó Mauricio Macri, que tomó también Alberto Fernández. Digo, todos los economistas miramos y también obviamente los gobernantes, esos 243.000 millones de dólares que tenemos los argentinos, tienen los argentinos, debajo del colchón o en depósitos en el exterior. Porque obviamente, ¿no? De vuelta, uno de los principales problemas que tiene la Argentina es esta inestabilidad cambiaria. Si vos tuvieses, ni siquiera te digo obviamente todo eso, ¿no? Si vos tuvieses ya un 10%, un 5%, unos 12.000 millones de dólares que te vuelven a ingresar al sistema, te empieza a acomodar las cosas. Pensemos lo que pasó el año pasado, ¿no? El gobierno estaba entrando en una situación muy compleja, el blanqueo fue muy exitoso y eso le permitió ganar aire hasta el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora después se abren, a ver, sí comparto lo que vos decís, eso te va a permitir dinamizar la actividad económica, claramente, porque es ahorro que se vuelve a volcar a la economía y de alguna forma se tiene que invertir. Por otro lado, le conviene al gobierno, que es el argumento, el gobierno también cuando necesita dólares siempre mira, en realidad te habla del mundo de los pesos, ¿no? Cuando acordó con el Fondo Monetario Internacional lo que dice es, mira, lo que en realidad necesitamos nosotros es mejorar la hoja del balance central. Y sí, bueno, pero todos sabemos que en realidad lo importante es que necesitabas robustecer las reservas. Y ahora ahora lo que está señalando también es decir, bueno, necesitamos remonetizar la economía, porque obviamente esos dólares si ingresan al sistema, en algún momento también lo que van a permitir es expandir los pesos de una forma virtuosa, ¿no? Y después, más allá de eso, también tenés lo que decíamos antes, que van a ingresar más dólares y te va a permitir equilibrarlo. Ahora, ¿cuáles van a ser los incentivos? Y los escuchaba a ustedes cuando comenzaba el programa, ¿no? Primero, ¿cuáles van a ser los incentivos? Considerando que vos ya hiciste un blanqueo y hay mucha gente que seguramente estaba interesada en hacerlo, que ya lo hizo. En segundo lugar, en un contexto en el cual vos también estás caro en dólares. Entonces, si la señal es que el gobierno está muy necesitado de mis dólares, ¿por qué los voy a sacar ahora y no espero a ver qué pasa en 3 meses? Digo, seguramente lo que apunta el gobierno, y me parece que es lógico, es no que la gente empiece a usar los dólares para ir al supermercado, sino que la gente empiece a usar los dólares para comprarse un auto, arreglar la casa, comprarse un terreno y construirse una casa. Digo, en ese sentido, inversiones que por lo general van a ser superiores a los, pongámosle, 5.000 dólares. Ahora, el costo de la construcción está muy caro respecto a 2006. Uno de los sectores más golpeados es el sector de la construcción y se ve en todos los indicadores. El dato que salió ayer de marzo es malo para el sector de la construcción de nuevo, en la comparación mensual. Entonces, ¿cuáles son los incentivos? No terminan de quedar claros, salvo que el incentivo sea que la gente tenga que sacar el ganuto porque necesita, como ya se viene viendo en algunos sectores, con la pérdida de poder adquisitivo, necesita sostener cierto nivel de vida o pagar ciertas cuestiones. Veremos en qué se termina materializando y lo último, perdón que estoy siendo medio larguero, que me parece relevante es, ojo con esto, porque no solo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino en otros acuerdos que la comunidad internacional, la Argentina se compromete a tomar medidas que van en contra del lavado. Entonces, si como es el gobierno que está señalando que esto sería como una especie de
blanqueo permanente, bueno, ¿cómo se compatibiliza eso con un montón de normas que tiene que tomar la Argentina y que también son lógicas? Porque digo, el lavado de activos es un problema también para la economía argentina como el resto de las economías, ¿no? Hola Claudio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar con nosotros. Esa última parte es para profundizar, no vamos a tener tiempo ahora, pero el Gafi, que es ese organismo internacional que mira todo esto, yo creo que debe poner un ojo. La verdad que es interesante para ver, como para hacer en algún momento alguna nota. Te quería preguntar porque todo lo que se haga en este año apunta a llegar sólido a octubre, ¿no? Que es el momento de las elecciones y donde el gobierno se juega ahí una parada legislativa muy importante para tratar de ganar legisladores y que la segunda parte del mandato incluso sea un poco más sencilla en el Congreso para sacar leyes. Lo que te quería preguntar en relación a esto es, ¿cómo crees que puede impactar todo esto en el consumo? La imagen que hay hoy, no, ya ni siquiera de los dólares, yo creo que mi mirada es que va a ser difícil que el argentino largue los dólares porque siento que es su último espacio de reserva, entonces de idiosincrasia de hace tiempo. Pero, como decías vos, digo, bueno, hay una foto ahora donde el nivel del consumo y el tema de ingreso y demás no parece tan sólida como quizás era a fin de año pasado. Ayer salieron las expectativas de inflación mensual para los próximos meses, donde en octubre dicen llegar a 1,8%, por ejemplo. Pero, por ejemplo, uno tiene información de empresas grandes de consumo donde te dicen la caída del consumo sigue o no la puedo levantar. Empiezan a estar preocupados por la apertura de importaciones. Y después hay otras cositas, por ejemplo, la semana pasada se fue Mogueta, que era el secretario de Transporte, porque lo que parece es que va a venir un aumento fuerte en transporte y lo querían proteger porque es un hombre de Franco y demás. Digo, parece como difícil, ¿no?, que todo esto termine de encastar para el tema del consumo. ¿Vos cómo lo ven o cómo lo analizan para los próximos meses? Si creen que hay alguna variable que puede llegar a levantar o si está todo bastante frágil y el gobierno está tratando de hacer equilibrio para llegar a las elecciones de la mejor manera posible. Sí, los datos del consumo masivo desde el año pasado no levantan, ¿no? Sobre todo cuando uno analiza el consumo en supermercados. Y también eso está relacionado con que nosotros vemos que, como vos indicabas muy bien, a partir de fines del año pasado los salarios, las jubilaciones se empezaban a recuperar. Lo que pasa es que vos tenés una recuperación que en la comparación te da bien, pero si vos tomás el acumulado, obviamente hubo pérdida de poder adquisitivo, no solo desde noviembre de 2003, sino también de unos meses hacia atrás. Entonces, en ese contexto era esperable que también haya un reacomodamiento y sobre todo porque cuando vamos a mirar la inflación, lo que más aumentó desde que asumió Milei fueron las tarifas de servicios públicos. Entonces, no solo hubo una caída de los salarios, sino también una recomposición del consumo. Ahí, y creo que es clave también lo que pasa con los subsidios. ¿Por qué? Porque los subsidios, primero, nosotros justo ayer estábamos cerrando uno de los informes de analítica viendo qué pasó con el gasto durante el mes de abril y ahí vemos que una de las partidas clave para mostrar que volvió a caer el gasto de la comparación interanual fue lo que pasó con los subsidios. Tuvieron una fuerte contracción en la comparación interanual respecto a abril del año pasado. ¿Y por qué es clave? Porque si el gobierno también tiene un tipo de cambio más alto, también va a tener la necesidad de reconocerle ese traslado a las empresas de servicios públicos para seguir sosteniendo el ajuste que hay sobre los subsidios. En un año en el que, por ejemplo, las jubilaciones están creciendo en términos interanuales. El gasto en jubilaciones crece respecto al año pasado, obviamente comparás con el piso, pero cuando uno analiza las cuentas públicas, lo que dice es, bueno, vas a necesitar otras fuentes para seguir mostrando el superávit primario que hasta ahora venís teniendo, que es, y estuve escuchando justo antes de conectarme y conversar con ustedes, unas declaraciones del presidente Milei que me parecieron muy fuertes, ¿no? Por un lado decir algo que ya venía indicando y me parece que es la bandera del gobierno, es decir, nosotros vamos a mantener el superávit, lo único que este modelo se ordena con el superávit fiscal, entonces reforzando el punto de decir, bueno, ojo, porque el gobierno va a tener que seguir encontrando fuentes y maneras de sostenerlo, que es más desafiante que el primer año cuando había partidas que estaban directamente paralizadas o, por ejemplo, por el salto inflacionario te permitía hacer un ajuste como sucedió con las jubilaciones. Pero lo que también señaló es, no nos importa la acumulación de reservas. Entonces, ahí hay una indicación muy fuerte diciendo, mira, nosotros no vamos a acumular reservas porque en un sistema de bandas no se acumula reservas, textual más o menos lo que dijo el presidente, y me parece toda una definición respecto a cumplir o no con el FMI, porque si vos no cumplís con el FMI, más allá de que ya te hizo un muy fuerte desembolso, ahí la verdad que fue un éxito del gobierno lograr que sea tan alto el porcentaje de desembolso respecto del programa, que de los 20.000 ya le desembolsó 12.000. Ahora bien, me parece clave que es la mirada para los inversores. El gobierno apunta
y también lo dice en el acuerdo con el fondo, tenemos que volver a los mercados financieros para hacer rollover de deuda y darle sostenibilidad al mercado cambiario. Ahora, si vos ya no empezás a cumplir con las metas del FMI, ¿el mercado cómo lo va a mirar? Porque está bien, el superávit primario ya está dado como parte base del paquete de este gobierno. Nadie se va a sorprender si vos lo seguís sosteniendo. Obviamente te lo van a seguir celebrando, pero lo que quieren es, bueno, empezar a ordenarme el resto de las cuestiones. Ahora, si vos no podés acumular reservas, va a ser un problema, me parece. Entonces creo que en toda esa dinámica que tenés que configurar, el consumo no es la prioridad y no va a ser la prioridad. El gobierno ya está diciendo que las paritarias tienen que ir al 1%. Claramente eso no permite la recomposición, no solo de los salarios respecto a la inflación de estos meses, sino, como decíamos antes, empezar a recuperar lo que perdiste en el acumulado, no solo de la época de Milei, sino también en años anteriores, por ejemplo, para el sector no formal de la economía. Entonces yo creo que el consumo, lo que sí veníamos viendo es una mayor dinamización gracias a la recuperación del crédito, que es algo muy importante, y eso está directamente relacionado con la baja de la inflación, es una de las ventajas de bajar la inflación. Siempre es una ventaja bajar la inflación, ¿no? Pero digo, ahí se traduce muy fácil, por eso también ves la recuperación del consumo en bienes durables. Bueno, una vez que ese tractor empiece a frenarse un poco, sobre todo en las familias, bueno, va a ser difícil pensar que el consumo tiene mucho más para seguir aumentando si de vuelta no se empiezan a resolver algunas de estas cuestiones en los próximos meses. Clarísimo, estamos hablando con Claudio Caprarulo, director de la consultora económica Analítica, sobre, bueno, cómo se está desarrollando esta fase 3, ¿no? Que debutó hace poco más de 3 semanas, y variables claves en la economía del día a día, en tu economía de bolsillo. Claudio, muchas gracias por la nota, te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Gracias. Hasta luego. Bueno, interesante la mirada de Claudio Caprarulo. Recordá, la semana que viene, miércoles, vamos a conocer el dato de inflación de abril. Es un dato importante porque el gobierno necesita mostrar mejores números que los que mostró en marzo. Vamos a un tema de música y enseguida volvemos con Alerta en la City.